Bienvenidos. Iniciamos aquí una nueva sesión de la serie Personajes científicos de la historia de España de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, AEAC. En primer lugar, quiero agradecer a Fidel Rodríguez, nuestro secretario general en la AEAC, por su invitación, a Raúl por el apoyo técnico y, simplemente dedicamos hoy esta sesión a la figura muy relevante de Santiago Ramón y Cajal. El motivo accidental ha sido la publicación por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de un pequeño librito dedicado a Cajal y dedicado sobre todo a los estudiantes de secundaria, que se llama Santiago Ramón y Cajal, hasta donde quieras llegar, que ha escrito Elisa Garrido conmigo. Y con este motivo pues decidimos que se podía hacer esta nueva sesión. Tenemos el honor y el placer de contar con tres importantes científicos, unos más senior que otros, como ahora veréis. Y en primer lugar, pues quiero presentaros al doctor Fernando de Castro, que es investigador del Instituto Cajal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, madrileño, licenciado en Medicina y Cirugía, doctor por la Universidad de Alicante, y con importantes líneas de neurogénesis, en mielinización, desmielinización, el desarrollo del sistema olfativo del síndrome de Kallmann y también la historia de la neurociencia, con lo cual se conecta un poco con mi propia línea de trabajo en la historia de la ciencia española. En su obra científica es una persona importante, ha publicado más de 87 artículos científicos y editado 4 libros. Es presidente del History Committee de la Federación European Neuroscience Society, presidente de la Red Glial Española, miembro electo del Comité de Programas de la Sociedad Española de Neurociencias, etc. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurociencias y es miembro de numerosas organizaciones internacionales. También quería destacar además que es miembro fundador del International Cajal Legacy Group, y bueno, pues es una de las cosas de las que yo creo que hablaremos a continuación, la importancia de ese legado Cajal. En segundo lugar, tenemos también el placer y el honor de contar con la presencia de la doctora Elisa Garrido Moreno, es profesora ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en temas de arte y ciencia. Elisa Garrido además fue doctoranda en el Instituto de Historia, en el Departamento de Historia de la Ciencia del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también en Madrid. Y bueno, es muy conocida también por un importante libro dedicado al arte y la ciencia de la pintura del paisaje, Alexander von Humboldt, y como decía al principio, pues también autora principal de esta pequeña biografía de Santiago Ramón y Cajal dedicada a niños, o más bien adolescentes, estudiantes de secundaria y de instituto, con la idea de crear vocaciones científicas como el propio Santiago Ramón y Cajal intentó impulsar desde sus tónicos de la voluntad. En tercer lugar, contamos también con la presencia muy interesante del más junior de todos nosotros, que es el profesor Julio Salvador, un gaditano llegado a Madrid hace unos años para hacer sus estudios en la Universidad Complutense y que tiene un contrato predoctoral, FPU, para realizar su tesis doctoral en la Universidad Complutense, aunque con una beca destinada también al Instituto de Historia del CSIC. Su campo de especialización es la filología y la literatura española. La tesis que está realizando en este momento tiene mucho que ver con lo que nos va a contar hoy, porque es sobre la obra literaria de Santiago Ramón y Cajal, sobre todo sus cuentos, su autobiografía, y como tal pues está invitado aquí para que nos sorprenda. Así que muchas gracias a los tres invitados. En primer lugar, se va a producir la intervención del doctor Fernando de Castro. Podríamos preguntarle muchas cosas sobre la figura de Santiago Ramón y Cajal, pero lo más evidente, lo primero que hay que preguntarle es por la posición de esta figura señera de la ciencia española
en el campo nacional e internacional en lo que se refiere a su importancia pasada y actual en las neurociencias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Yo creo que hay veces que en España tenemos la sensación de que hablar de Cajal es como una especie de tópico, es un mantra cuando se habla de ciencia, pero paradójicamente la gente conoce poco o mal cuáles fueron sus aportaciones y su contribución al panorama científico. Sin embargo, cuando te metes a estudiarlo en profundidad y cuando sales al extranjero te encuentras con que a la gente que conoce un poco el sistema nervioso, el cerebro, desde cualquier aproximación, tú mentas el nombre de Cajal y todo cambia, en el sentido en que la admiración es absoluta y es la admiración que se tiene por una persona que fundó la moderna neurociencia. Es una persona que empezó a trabajar con unos medios muy reducidos, como todos sabemos, en su casa, totalmente fascinado por una técnica que había aprendido por casualidad a través de Luis Simarro, que él la perfeccionó, que era el método de Golgi, y a partir de ahí consiguió empezar a transmitir una idea completamente diferente de cómo estaba estructurado el sistema nervioso. En ese momento, que es el primer artículo que publica Cajal es en 1888, y en ese momento la práctica totalidad de los científicos con peso de la época eran lo que conocemos como reticularistas, es decir, que pensaban que el sistema nervioso estaba formado por redes de componentes que estaban todos conectados con todos y que un determinado mensaje que hiciera que mi mano se moviese o que hiciera que yo pudiera prestar atención a vuestras palabras o lo que sea, era una especie de milagro. Había, es verdad, que unos pequeños reductos dentro de ese panorama internacional, como eran Hiss y Forel, que decían que si Virchow había demostrado que la teoría celular aplicaba a todo el resto de los componentes del organismo, ¿cómo iba a ser una excepción el sistema nervioso? Pero era una aldea irreductible de galos, poco menos que en el panorama general, ¿no? Entonces Cajal desembarca en ese mundo, desde el primer momento consigue unas preparaciones increíbles y se postula como celularista, lo que vamos a conocer como neuronista en un futuro, es decir, partidario de que esas terminaciones son terminaciones libres y que las células forman también células dentro del sistema nervioso. Y apenas un año después él va a tener que hacer un viaje a un congreso alemán muy importante y ahí va a llevar sus preparaciones, que era la costumbre habitual en la época, no era una excepción. Los va a sentar al microscopio a los grandes histólogos de la época y sobre todo a Kelliker, que era el gran pope del momento, le va a fascinar lo que le muestra el microscopio y en su francés un poco torpe y no muy fluido, le abre los ojos simplemente con las preparaciones. Entonces, a partir de ese momento, el mundo se va a polarizar en dos partes, los todavía reticularistas, que van a resistir de una forma u otra hasta 1950, y por otro lado, los neuronistas que se van a ir detrás de Cajal, porque van a estar absolutamente convencidos de que en efecto lo que les ha mostrado es cierto. En 4 años va a sembrar una cantidad de conocimientos increíbles, insisto, desde su casa, que son la base de lo que es la teoría neuronal, la ley de la polaridad dinámica de las neuronas, y que por tanto el sistema nervioso está formado por células discretas, elementos discretos, que se conectan de una determinada forma, y va a colocar en esa ley de polaridad dinámica sus famosas flechitas, que es donde él, a partir de un estudio de tejido muerto y en un bosque, que eso podríamos quizá luego discutirlo a la hora de cómo lo representa y demás, él sabe extraer con todo el conocimiento presente y una intuición increíble, sabe entender cuál será
la vía, la ruta que sigue un determinado mensaje científico y lo representa con unas flechitas en sus dibujos. Hoy en día, cuando estamos comprobando con las técnicas modernas cómo sería el sentido de todas esas flechitas, sabemos que en la práctica totalidad de los casos sigue siendo cierto, sigue siendo vigente. Eso da una idea de la perspectiva y de la magnitud de los descubrimientos de este hombre, que 100 años después la práctica totalidad de sus descubrimientos siguen siendo por donde se abre y se empieza uno a estudiar el sistema nervioso. Seguro que todos nosotros hemos conocido a alguien, a un psiquiatra, a un neurólogo, a un científico, a un neurobiólogo, que está fascinado con el tema, por eso se dedica a ello, y básicamente lo primero que le han dicho es: siéntate a leer a Cajal cuando vas a estudiar un tema nuevo, sobre todo si lo estás planteando tú, si lo está planteando alguien. Léete lo que describió Cajal en su obra magna, en la textura o en la histología, y a partir de ahí empecemos a construir una historia. Y realmente es fascinante. Es increíble. Sí, te quería comentar también, aparte de la obra personal de Cajal, me parece que tú siempre has insistido mucho en la importancia de la creación de una escuela, ¿no? Una escuela neurohistológica en España, entonces me gustaría que hablaras un poquito de esto. Bueno, una de las cosas que él hace cuando empieza a recibir reconocimiento internacional, y sobre todo a partir de que en 1900 le den el Premio Internacional de Moscú, que se lo dan en París, es que le ofrecen las autoridades del momento españolas, le ofrecen ser ministro y él dice: mira, yo meterme en política no creo que vaya a servir para nada porque los resortes de la política son otros, pero vamos a hacer dos cosas. Por un lado, ¿por qué no me creáis un laboratorio modernamente equipado ya con un presupuesto público en una institución? Y le abren el laboratorio de investigaciones biológicas y le contraten a colaboradores para esa ingente tarea que es luchar básicamente en cualquier territorio de cualquier especie animal contra los reticularistas para demostrar que el cerebro está formado así. Eso se hace en 1902, le abren el laboratorio de investigaciones biológicas y empiezan a contratar colaboradores. Él ya antes, en su famoso Los tónicos de la voluntad, que es el discurso de ingreso en la Academia de Medicina, él dice que todo maestro que se precie tiene que generar científicos que le superen y que tienen que ser científicos que tengan una mentalidad y un desarrollo propios, que no sean elementos a su servicio. Que crear elementos a su servicio es querer engrandecer su propia figura, no como maestro, sino como científico, mientras que generar una escuela de científicos que le superen es una demostración de verdad de que tú quieres ser maestro. Y eso sería lo más importante para un científico. Él lo dice cuando ya ha asombrado al mundo, aunque todavía está trabajando solo. Bueno, pues ahora retomaremos enseguida este asunto. Y esta escuela es importantísima y ya hablaremos después, pero es verdad que es muy importante para demostrar que en España Cajal no ha sido una excepción. Hay mucha gente obsesionada por pensar que Cajal es una excepción y que por tanto a la ciencia no hay que invertir, pero en 30 años Cajal alumbra por lo menos 3 o 4 figuras que tienen una proyección internacional increíble y que tocan el premio Nobel como epítome de lo que es el triunfo de un científico, ¿no? Y bueno, lo hablamos cuando queramos. Ahora continuaremos un poco con este tema, ya que hay algunas figuras muy relevantes. Y es evidente que también en la obra de Cajal algo que nos sorprende cuando nos acercamos es la calidad de los dibujos que él realiza cuando se acerca al microscopio, esa capacidad artística que demuestra con sus dibujos, ¿no? Entonces Elisa, que es aquí nuestra historiadora del arte, me gustaría que explicara un poco pues cómo lo ve ella como historiadora del arte y de dónde cree que procede esa pasión por el dibujo y la pintura.
Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo también quiero agradeceros el poder estar aquí hablando de Cajal y de las artes, claro. Bueno, y aunque pues Cajal es una figura que se nos escapa un poco de esa idea de la historia del arte, sí que es verdad, como has dicho Miguel Ángel, que evidentemente nos llama mucho la atención esos dibujos tan detallados, incluso tan estéticos, ¿no? Y al final yo creo que parte de una idea que es pues el espíritu, digamos, de fomentar el conocimiento, ¿no? Que existe tanto en artistas como en científicos. O sea, hay una frase de Cajal que yo leí cuando estuvimos documentándonos para hacer el libro del que has hablado, que él mismo dice, una pared lisa y blanca ejercía sobre mí una terrible fascinación. Es decir, el Cajal niño o el Cajal de juventud dice que estaba fascinado cada vez que veía una pared blanca porque necesitaba pintar sobre ella, llenarla de información, ¿no? Y precisamente esa frase yo creo que es muy reveladora. Y también uniendo esa misma idea de artes y ciencias, hablar de la intuición. Yo creo que lo que lleva a Cajal a ilustrar con ese detalle y con esa precisión, ¿no? Y con ese interés, esos dibujos de las conexiones neuronales que todos conocemos, tiene mucho que ver con esa idea de plasmar la intuición. Es decir, igual que un artista tiene intuición, el científico también la tiene, ¿no? Y igual que sabemos pues, que Newton intuía la gravedad antes de establecer su teoría, o Galileo intuía esos movimientos, esa belleza del universo, pues yo entiendo, en mi opinión personal, que el cerebro en ese momento, antes de Cajal, era prácticamente una intuición, ¿no? Y gracias a esos dibujos de Cajal tan preciosistas, podría decirse, el cerebro empieza a dejar de ser una intuición. Bueno, no lo es, todavía lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? Pero empieza ese camino de dejar de ser una intuición para ser algo visual, para poder acercarnos a ese mundo que previamente era invisible. Y hay algo que pasa también con los dibujos, con la ilustración científica, y es que muchos teóricos defienden que es mejor que la fotografía. Es decir, aunque entendamos que la fotografía es una técnica que nos ha hecho avanzar y es así, uno con la ilustración puede mostrar muchísimas cosas más que con una fotografía, porque la fotografía es esclava del instante, ¿no? De lo que hay en ese momento. Sin embargo, con una ilustración, un artista, un creador puede mostrar movimiento, puede mostrar emoción, incluso puede mostrar procesos, ¿no? Y yo creo que Cajal, en esas ilustraciones que hace, tiene todo eso, ¿no? Y tiene mucho más, porque también nos ha enseñado la belleza del cerebro. Casi podríamos decir que si Van Gogh nos enseñó la belleza de los girasoles, le debemos a Cajal que podamos empezar a apreciar la belleza del cerebro, ¿no? De aquello que antes no podíamos ver y de esos movimientos, de esos procesos infinitos que no somos capaces todavía de comprender, pero que gracias a Cajal y a esa facilidad o a esa dedicación que le puso al dibujo nos permite casi imaginar un poco, ¿no? La belleza de esas conexiones. Y a esa fotografía en colores que estaba empezando en esos momentos en España, ¿tú cómo la interpretas desde el punto de vista más artístico también o como una mezcla entre el intento de revelar algo de una manera más objetiva como creían los primeros fotógrafos o piensas que tiene más relación con la expresión artística que él podía querer dar al público? Bueno, a ver, el arte de la fotografía, tal como la entendemos hoy, en sus inicios era muy distinto, ¿no? La fotografía en sí era una ciencia y era una técnica científica que comenzó en un momento dado y no fue en principio algo estético, sino científico, ¿no? Entonces yo veo muy natural ese interés de Cajal en la fotografía, sobre todo por esa idea de poder ver más allá, ¿no?
Esto me conecta, por ejemplo, con el subtítulo del libro, ¿no? De hasta donde tú quieras llegar, que es un poco la idea yo creo, del propio Cajal, y que lo conecta con esa idea de otros intereses como el arte, la fotografía, la pintura, ¿no? Y casi la especie humana en general, ¿no? La humanidad, o sea, esa diversidad de intereses por tantas cosas, yo creo que lo hace una figura excepcional, ¿no? Que cuando empiezas a conocerlo, empiezas a comprender tantas cosas por esos intereses que él tenía, incluso en la literatura, ¿no? Como luego también nos contará Julio. Yo creo que esa misma forma de ver la vida es lo que le conecta con otras disciplinas y con otras cosas como la fotografía, que en ese momento, pues claro, era una ciencia que interesaba a muchísima gente, y pues como tantas otras cosas, yo creo que Cajal entendió las posibilidades que conllevaba y por eso se interesó en... Pues pasaríamos ahora un poco rápidamente a nuestro tercer invitado, a Julio Salvador, para que nos explique un poquito esa faceta menos conocida por el gran público, que es la faceta literaria de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Sabemos que escribió una serie de cuentos y creemos que escribió algunos pequeños textos de divulgación cuando era muy joven, estaba todavía en Zaragoza, y me gustaría que nos explicaras un poco cómo es esa faceta del Cajal escritor. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a la asociación, ¿no?, por esta oportunidad para poder explicaros algo sobre esta faceta desconocida por muchos, ¿no?, de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Respecto a lo que me preguntas, realmente habría que indagar, ¿no?, sobre el propio concepto que tenía en literatura Ramón y Cajal, ¿no? Y quizás tenga bastante que ver con ya algunas de las cuestiones que ha salido, que esa posibilidad de poder hacer algo nuevo, de poder crear y de dar pie a una trayectoria, ¿no?, polifacética, interdisciplinar, en la que la literatura se va a convertir en una herramienta de divulgación, ¿no? Quizás podría decirte o podría deciros que su obra literaria se asienta sobre tres bases de suma importancia, ¿no? Primero, la originalidad. Seguramente Cajal demuestre tener una gran imaginación para proponer determinadas situaciones, sobre todo en esos cuentos que tú has mencionado, que podríamos considerar que son su obra netamente ficcional. También vamos a poder apreciar en obras, pues a lo mejor de un corte más autobiográfico, pues como los recuerdos de mi vida, ¿no?, pues su gusto por la lectura, lo cual va a ser bastante importante a la hora de poder conjugar pues esa dimensión literaria y esa dimensión de la divulgación científica. En segundo lugar, también creo que una de las ideas principales y que también es transversal sería la importancia de la voluntad, ¿no? Que en cierta manera la podríamos ver de aurora de ciertas corrientes filosóficas como la de Schopenhauer, quizás más que la de Nietzsche, al que el propio Cajal va a criticar en algún pasaje, y realmente sería uno de los motores de su obra literaria, ¿no? Y en tercer lugar, tendríamos que tener en cuenta la importancia que le da Cajal al problema de España, lo cual le relaciona irremediablemente pues, con toda la generación del 98 y el regeneracionismo, ¿no? Cajal va a utilizar su obra literaria y esos artículos de divulgación, sobre todo en su juventud, cuando llega a la Universidad de Zaragoza, también después pasa a Valencia, pues lo va a utilizar para
dar cierto basamento a la formación científica de las futuras generaciones, porque esa formación científica y también humanística, porque va a ser una persona con una gran preocupación, ¿no?, por el mundo del arte, como ya ha comentado Elisa, ¿no?, ese interés por la pintura, también este interés por la literatura, pues esta formación completa tal vez sea la clave para cambiar esa mala estrella del país, ¿no? Podríamos decir que a partir de la educación, España podría liberarse de ciertos fallos estructurales y quizás bajo el punto de vista de Cajal casi inherentes al país, ¿no? Además de esto, quizás convenga pasar brevemente por lo que constituye este corpus literario de Cajal. Tú has mencionado esos cuentos a los que Cajal añade el subtítulo elocuente de Narraciones Pseudocientíficas, que es un conjunto de 5 relatos publicados en 1905, aunque el propio Cajal reconoce en el prólogo de la obra que llegó a escribir 12. Al parecer, de estos 12, 7 se perdieron, aunque de estos 7 uno fue rescatado parcialmente por su nieta, Nana Ramón y Cajal, y el marido de esta, García Durán y Muñoz, que hicieron una pequeña tirada de este relato titulado La vida en el año 6000, ¿no? Los cuentos, ¿por qué nos pueden llamar la atención? Porque aprovechando un poco ese tono de ciencia ficción, logra transformar algunos tópicos literarios. ¿De qué manera los va a poder transformar? Pues incorporando determinados avances científicos que han ocurrido en el siglo XIX y algunos de ellos que ha protagonizado el mismo Cajal, pues incorpora estos avances, estos descubrimientos en la narración y además como elementos motores de esa trama, ¿no? Entonces, quizás sea un ejemplo interesante de esa originalidad de la que os podría hablar. Además de estos cuentos de vacaciones, tenemos que mencionar su autobiografía, que es clave, Los recuerdos de mi vida, la cual se divide en 2 partes, Mi infancia y juventud, y la historia de mi labor científica. Quizás la primera la podamos considerar una autobiografía más al uso. Como su propio subtítulo nos indica, nos vamos a poder adentrar en esas mocedades cajalianas. Vamos a ver cómo incluso el tono en ciertos fragmentos se puede acercar al de la picaresca, ya que, pues vamos a ver cómo él en su infancia y juventud era un trasto, era pues una persona que tenía una relación difícil con su padre, tuvo que vivir terribles situaciones como algunas palizas que recibía en la escuela por ser un muchacho travieso, respondón. Vamos a ver cómo va a pasar a ser aprendiz de zapatero, aprendiz de barbero, ¿no? Una vida pues con bastantes elementos llamativos, ¿no? Pero finalmente, digamos que Cajal logra encarar bien, ¿no?, su propia trayectoria vital, y ya pasamos a esa segunda parte, esa historia de labor científica, donde vemos cómo se convierte en el científico que todos conocemos. Quizás esta autobiografía tenga un tono para un lector convencional algo más árido, pero resulta muy interesante para conocer lo que podríamos llamar una especie de intrahistoria de la ciencia, ¿no? Cajal nos explica cómo va llegando a todos sus descubrimientos, ¿no?, a partir de esta obra. Y bueno, me dejo alguna cosa en el tintero, a lo mejor después lo podemos retomar, pero como me mencionabas esos artículos de divulgación, es una serie que se llamaba Las maravillas de la histología, que primero lo publica en Zaragoza, en la revista La Clínica. Son textos a principios de la década de 1880, donde además es muy interesante ver cómo intenta crear una serie de metáforas científicas para crear un texto de divulgación que fundamentalmente llegue a esos estudiantes de la Facultad de Medicina, pero hacerlo de una manera más interesante, más atractiva.
esta serie se acaba en Valencia. Curiosamente, le va a cambiar el título, se va a transformar en La máquina de la vida y bueno, lo culmina en la revista, creo, de Ciencias Médicas de Valencia, si no me equivoco, pues con 2 articulitos más. Entonces, bueno, esto nos puede servir para hacernos una primera idea de la obra literaria, la obra divulgativa de Ramón y Cajal. Muchas gracias, Julio. Enlazaría un poco con esto, que precisamente en esos cuentos que él empieza a publicar, bueno, cuentos, ¿no? Narraciones de divulgación en la clínica de Zaragoza, con algo que también me interesaría saber la opinión de Fernando con respecto al propio Santiago Ramón y Cajal y de su escuela, y es el enfoque que siempre suponemos que tiene que ver con el evolucionismo, con un primer evolucionismo en Cajal. Él lo cuenta a veces en la autobiografía, cómo se reunían en las tertulias y discutían sobre Darwin, Spencer, Haeckel, y desde luego sí que se ve en la obra de Simarro, por ejemplo, de Luis Simarro, creo que es bastante clara el enfoque evolutivo que él hace sobre su trabajo científico, y la pregunta un poco es si ese primer evolucionismo no muy elaborado tuvo luego importancia en la obra científica de Cajal y de sus discípulos, pues Pío de Rey Ortega o Fernando de Castro, o algunos cercanos como Achúcarro y otros, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que definen a Cajal es que cuando él abre esa nueva puerta a la disciplina científica, está muy atento a lo que son las novedades del resto de los campos científicos. Darwin es muy presente en él y en muchas de sus reflexiones. Eso es indudable y hay gente que lo ha estudiado razonablemente bien. Mucho más que Haeckel, por ejemplo, que chocan en varias cosas, afortunadamente. Y luego en la escuela hay algunos miembros que son absolutamente fundamentales en esa aproximación, digamos, de histología comparada de las diferentes especies, ¿no? Uno de ellos es Pedro Ramón y Cajal, que es el hermano, que hace unos estudios, mientras que Cajal, aunque estudia todas las especies animales que pilla, vamos a decirlo así, pero se centra más bien en mamíferos y en el humano. Pedro Ramón y Cajal va a estudiar muchos anfibios, reptiles, aves. Luego Domingo Sánchez, que es un zoólogo recolector del Museo de Ciencias, que ha estado en Filipinas, va a poner su especialidad, que son los insectos y los invertebrados en general, a disposición del maestro para hacer ese tipo de estudios. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, ellos utilizan todas las especies, dan por hecho que en efecto hay un nexo de unión evidente entre la mayoría de las especies entre ellas, que hay determinados fondos de saco en la escala filogenética, pero que lo que se está estudiando en una cosa se puede sacar en otra. Hay algo que yo creo que sí que es importante. También, por ejemplo, las ideas que tenía sobre el fototactismo y el quimiotactismo que descubre Bensikov más o menos a la vez, él rápidamente los incorpora en la hipótesis quimiotáctica para explicar cómo crecen los conos de crecimiento y cómo se orientan. O sea, él está muy abierto. En cambio, su enfoque filosófico yo creo que es muy positivista, comtiano, clásico. Hay posteriormente una evolución en la escuela que es interesante, que ya incorpora lo que son las novedades o la concepción diferente que traen con la mecánica cuántica y otra serie de avances, y que les hace más enfocarse en determinados problemas muy concretos, que lo va a experimentar De Castro, que empieza siendo un positivista típico y acaba siendo una persona mucho más enfocada en un solo problema, como es la organización sináptica en determinadas estructuras y en determinados ganglios en concreto, y Lorenzo, ¿no? Pero en cambio Cajal intenta extraer leyes que valgan para todo, como buen positivista, ¿no? Sí. Y las leyes que él enuncia pues intentan responder a, viendo determinadas estructuras, intentar explicar un todo. Muchas gracias. Elisa, y te quería comentar también, aparte de pues esta obra tan estéticamente bonita y
preciosista de Cajal, ¿no? Que tampoco sé si algún artista puro la habrá utilizado como fuente de inspiración, pero también te quería preguntar sobre las posibilidades o qué crees tú como fuente de inspiración para crear una cultura científica real en España y quizá ese ansiado museo que nunca llegó. No sé, la verdad es que el legado de Cajal yo creo que da para mucho, ¿no? Y también en arte. Bueno, hace poco, de hecho, he escuchado sobre un proyecto nuevo que me ha parecido precioso. Aprovecho para hablar de ello aquí. Lo descubrí por casualidad, que se llama Cajal Embroidery Project. Es un proyecto sobre punto de cruz de la Universidad de Edimburgo. Y lo que han hecho es establecer, creo que unos 80 paneles de gente que voluntariamente, tanto académicos como no académicos, se han dedicado a coser los dibujos de Cajal en telas de punto de cruz, y es un proyecto precioso, y además han implicado a gran parte de la comunidad que se ha metido de lleno para trabajar en ese proyecto científico, ¿no? Y ha hecho que la gente se implique en la ciencia de una manera absoluta. Entonces, yo creo que Cajal, como posibilidad para introducirse en la cultura científica, para mantenerla, es una figura tan interesante y tan apasionante que cualquier proyecto yo creo que salga en relación a eso, como este que acabo de comentar, que es algo tan, no sé, para los que somos a lo mejor académicos nos choca un poco esa idea de ciencia y punto de cruz, pero en realidad es a través de esos proyectos de la ciencia cercana cuando conseguimos implicar a la gente, ¿no? en lo que se hace en ciencia e investigación. Y yo creo que Cajal es una figura para eso inagotable en recursos y en posibilidades. Muchas gracias. Julio, una pregunta muy rápida porque Fernando también quiero que nos comente una cosa. Y es que igual que Cajal, yo he visto que aparecen algunas caricaturas como personaje científico y entre los médicos de la Universidad Central de una manera bastante graciosa. ¿Tú sabes si alguna vez aparece como personaje de algún relato literario? Pues hay algún caso bastante singular. De hecho, muy brevemente te podría nombrar 2 obras de teatro y un elemento importante que aparece en Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos. Comienzo por este último, que tenemos al protagonista, Pedro, que trabaja en ese Instituto de Investigaciones Científicas, que tiene el retrato de Don Santiago, ¿no? Entonces tenemos todo ese elemento simbólico de lo que representa para Pedro, ¿no? Ramón y Cajal, ese ideal científico que, bueno, pues tampoco quiero hacer spoiler de la novela por si alguien no lo ha leído, pero en fin, va teniendo una serie de problemas. Y los otros 2 casos sería una obra de teatro que, si no me equivoco, es de 2011-2012, que ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática, La Colmena Científica o El Café de Negrín. Y después un caso singular, no me alargo con la anterior por resto del tiempo, que es una obra que se estrenó en Nueva York en 2012. Esto me lo chivó mi tío, que es médico y, bueno, tiene muy buen nivel de inglés, y entonces me pasó un recorte de periódico. Y es una obra que se llama Soldier of the Mind, Soldado en la Mente, escrita por un australiano, aquí tengo el nombre apuntado, que es Justin Fleming, y en el que arranca, ¿no?, con toda esa labor investigadora de Cajal y intenta incluir esa relación con su padre, ¿no?, que es una relación bastante fundamental que también podemos ver en su autobiografía. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Vamos a darle la última palabra a Fernando de Castro, que nos quería comentar algo sobre la importancia de los dibujos en relación con la UNESCO y algo también sobre la técnica fotográfica. Claro, bueno, yo quería simplemente comentaros que los conocimientos de fotografía son muy importantes y él lo que intenta hacer es, con la técnica histológica, fotografiar las neuronas realmente. De hecho, al método de Golgi se le conoce como
el método fotográfico. Porque realmente lo que haces es impregnar de sales, exactamente igual que una placa fotográfica, exactamente igual que la fotografía de la época, encima de las neuronas y mejora la tinción que obtenían las anilinas entonces. Y eso es muy importante. Yo creo que lo que él conoce es química y lo que él quiere es representar la realidad tal y como la ve. Ese método histológico tiñe muchas cosas y lo que hace él es abstraerlo en los dibujos. Y cuando decías tú que la fotografía no le hubiera permitido eso. El que conoce el método de Golgi ve que hay un tejido negro teñido y realmente tienes que ir a diferentes planos, además cortado muy grueso, daría para mucha explicación, pero creo que es interesante. Y no hay que olvidarlo. Y él quiere representar la realidad, está obsesionado con la realidad. Y gracias a esa abstracción, lo que hace es, por un lado, combinar realidad y abstracción y dar unos dibujos inigualables. De hecho, cuando propusimos el tema de la UNESCO, una de las cosas que les interesaron muchas cosas, obviamente, que los archivos eran fundamentales, tanto los de él como el de la escuela. Les interesó muchísimo la escuela porque casi todos los grandes, Galileo, Darwin, etcétera, una escuela directa no la han formado como tal. Y en cambio Cajal sí la forma, y eso es muy importante. Y todos sus discípulos directos, menos Tello, eran grandísimos artistas, grandísimos ilustradores. Y hoy en día la mayoría de los dibujos que están incluidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, de los archivos de Cajal, de su hermano Pedro, de Río Ortega, de Fernando de Castro y de Lorente Beno, nos los piden normalmente para exposiciones artísticas o transversales, no ya solo científicas. Y eso es muy interesante. Y quería comentaros que convencimos a la UNESCO de que en este programa, que era básicamente para fondos en papel, es decir, donde entraban muy bien los archivos, entraban muy bien los dibujos, entraban muy bien las publicaciones, entraban muy bien las fotografías, era fácil que entraran las placas fotográficas que eran de cristal en una época, pero convencimos a la UNESCO de que incluyesen las preparaciones histológicas que se conservan, porque realmente de la observación de esas preparaciones que hoy en día todavía se siguen estudiando en muchos casos, dentro de poco sale publicado un libro muy interesante sobre la retina, por ejemplo. Esas preparaciones contienen la base de todo. Bueno, pues los convencimos, hicieron esa excepción. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Fernando, a Julio y a Elisa, por participar en esta tertulia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, a la que le volvemos a agradecer que organice estas tertulias sobre la historia de la ciencia española. Así que nada más, muchas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias.